Buen día familia, sean bienvenidos a un video más de nuestro canal. Un video más desde Trinidad. Lo particular de hoy es que vamos a estar visitando ese mítico Valle de los Ingenios, un lugar que bastante tuvo que ver con el desarrollo de esta villa. Y lo particular también de este video es que vamos a tratar de rescatar ese turismo mochilero que tantos problemas va a tener con sus visitas a Cuba por el problema de los precios. Pero hoy nosotros vamos a hacer una cosa. Hoy nosotros vamos a probar en medio de transporte acá una cosa que puede parecer raro para muchos, pero es que en sitios como este, quizás también un poco más al oriente del país, lo típico no es moverse en carro. Lo típico es moverse en moto. Camagüey. Camagüey es mi chofer de hoy, que se suponía que estuviera aquí a las 9 de la mañana, y por lo que veo, no está. ¿Dónde está Camagüey? Loco que tiene una moto que me dijo que iba a estar aquí a las 9. Tienes que estaba aquí abajo ahora mismo. ¿Cómo que estaba aquí abajo ahora mismo? Ah, sí. Lo llamó un primo de él. Ah, lo es un primo de él. Sí, lo llamaron, Coño, compadre, quedó mal entonces. Valle de los Ingenios. ¿Aquí le damos? Y así, sin perder mucho tiempo, como deben hacerse los negocios, nos fuimos para el Valle de los Ingenios en el medio de transporte más utilizado por la gente acá. Este viaje en un motor, como se le dice acá, motor, costaría alrededor de unos 100-150 pesos solamente dejarme en el lugar. Pero este recorrido es algo atípico, algo fuera de lo común, por la demora, por la espera, porque es ida y vuelta. Así que sobre el precio total de este recorrido les estaré hablando más adelante. El Valle de los Ingenios, Patrimonio de la Humanidad desde 1988, es un monumento arqueológico a la industria azucarera cubana. San Isidro de los Destiladeros es el único lugar que a día de hoy tiene todas las ruinas que componen el batey azucarero. Este es el emplazamiento de la máquina de vapor, de la cual hoy por hoy no se aprecia nada. Sin embargo, durante la explicación nos dicen que hay una máquina igual en la hacienda La Lucía, en Yabucoa, Puerto Rico. La máquina de vapor W&A McCowney. La casa patronal era lo primero que se ponía en el emplazamiento, en un lugar alto para dar sensación de poderío, frescura y también para controlar a los esclavos junto a la torre vigía que veremos más adelante. Otras haciendas que se ubican por acá sirven como restaurantes y hostales. Esta en particular ahora mismo se encuentra en reparación. De este pozo se obtenía el agua para beber la familia y también para la industria. Una industria movida por más de 600 esclavos que al escapar eran perseguidos por cazadores y luego recibían fuertes castigos ejemplarizantes. Un dato curioso es que parte de la mano de obra esclava que movía esta industria provenía de República Dominicana. Eran esclavos que escapaban de allá y llegaban a Cuba por casualidad, donde eran esclavizados nuevamente. Las barracas de los esclavos estaban divididas en cuartos pequeños donde ellos vivían con sus familias. Producto de esto, casi no se escapaban. Este método además servía para controlar las enfermedades. La esperanza de vida era de alrededor de unos 35 años.
La torre era un punto de observación con una campana o un sistema de campanas para hacer llamadas al trabajo, inicio y final de la jornada. Legalmente unas 14 horas, 10 días consecutivos y un día de descanso que era el día de mantenimiento de la fábrica. Si había un fuego en el cañaveral, también se tocaba la campana para que brigadas de esclavos fueran a apagarlo. Si escapaban, los cazadores de esclavos también eran avisados con toques de campana. Escuchemos de dónde viene el mito de coger parásitos si se come azúcar. Esa agua, ese agua embebida, ese barro embebido en agua, yo tenía macerando en un piso redondo de ladrillo como es, macerando el barro y el agua con las patas de los bueyes que rotaban alrededor de un madero. Los bueyes no usaban pañales, entonces todo ese excremento caía ahí y pasaba al final al pan de azúcar. Los esclavos que generalmente robaban de esa azúcar de mala calidad de cono, sí, tenían disentería. Eso está escrito en el libro, incluso Biografía de un cimarrón de Miguel Barnett, en testimonio de uno de los esclavos. Y de ahí surge el mito de niño no comas tanta azúcar que te va a dar parásito. En España dice te va a dar lombrices, pero es lo mismo. Y ahora se hace con la centrífuga, por lo tanto no es cierto en estos momentos. A unos 15 kilómetros de Trinidad se encuentra la hacienda Manaca Isnaga, una de las mejores conservadas de todo el Valle de los Ingenios, con una torre desde donde se puede divisar todo el valle. Se perdió, no sé. Bueno, hasta luego. Como en todo sitio turístico, a las afueras de esta hacienda se pueden encontrar varios grupos de artesanos y vendedores tratando de ganarse la vida. Y según me dijeron en Trinidad, por acá se vende el mejor elixir de la juventud y el vigor masculino, el guarapo. Vamos a ver qué tal está. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. Se enamoraron de la misma joven y decidieron jugarse su amor con la construcción de una obra de gran magnitud y así definir al ganador. Pedro perforó un pozo de 28 metros y Alejo construyó esta torre, la llamada Torre de Pisa cubana. Y sí, está un poco inclinada. Vamos a subir.
Bueno, familia, si suben hasta acá, déjenme decirles que este es uno de los puntos más altos que hay por acá. Está bastante alto. La escalera se mueve un poquito. Tengo que decir que se mueve un poquito la escalera. Sencillamente sean cuidadosos cuando estén subiendo, agárrense bien, cuiden su cabeza, muy importante eso. Es un lugar impresionante, la verdad que es un lugar impresionante. Si pueden venir acá y subir hasta lo último, suban hasta lo último, háganlo. Lo primero que uno ve al subir al último piso de la torre es que todas las paredes se encuentran firmadas. Una torre de 200 años. La pregunta es, ¿será esto una tradición o no? Sí me parece raro que los encargados de la torre no lo hayan visto, pues acá hay firmas que datan del 2011, de hace 11 años. Un poco más cerca de Trinidad se encuentra la Hacienda Buenavista, un lugar bonito, definitivamente, funciona como hostal, los precios son asequibles, un lugar donde hay una gran tranquilidad, pero solo recomendable si tienes un transporte a tu disposición. Y ya sabes que rentar un carro en Cuba es bastante caro. Hemos llegado al último punto de nuestro recorrido, cerca de la entrada de Trinidad. Algunos lo conocen sencillamente como el Mirador del Valle, otros como el Balcón del Valle de los Ingenios. Desde aquí la vista es exclusiva. Se puede contemplar la belleza natural de lo que alguna vez fueron cañaverales, de lo que fue la industria que impulsó el desarrollo de Trinidad, una de las más hermosas ciudades de Cuba. Les había prometido decirles cuánto pagué por este recorrido. Bueno, familia, todo este recorrido que he hecho me costó 700 pesos. Ahora, recuerden que si lo hacen con un carro les va a costar el doble o un poco más. Este es el canopy que tiene 1200 metros de largo. Si se preguntan si me tiré, pues no lo hice porque no tenía cómo grabarlo. Así que en la próxima aventura me van a ver tirarme de un canopy. Bueno, familia, vamos entonces terminando este video, y qué mejor que hacerlo desde acá, desde el mirador, con esta vista preciosa que tenemos atrás. Para mí ha sido un viaje interesante y algo novedoso esto de los motociclistas, ese medio de transporte que se usa acá y que también seguramente se debe usar en otras provincias del país. Una alternativa un poco más barata. Aún tenemos bastante recorrido que hacer. Vamos a regresar para esa parte histórica del centro de la ciudad y desde ahí vamos a estar visitando algunos museos. Si este video te pareció interesante, déjame un like, comenta lo que crees de todo lo que viste, compártelo, muy importante para que le llegue a más personas y también conozcan estas localidades de acá. Y si es que no lo has hecho aún, suscríbete en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse. Un saludo y nos vemos muy pronto.